recomendando el libro de hoy voy a estar hablando de La canción de Aquiles de Madeline Miller. Y en serio, disculpen si se escucha mi voz más ronca o más mormada de lo usual, pero es que lo acabo de terminar de leer literalmente hace 15 minutos y de nuevo me hizo llorar. Entonces, si me escucho un poquito más rara de lo normal, pues es por eso. Pero bueno, para empezar a hablarles de este libro, tengo que decirles que yo la primera vez que tuve contacto con él fue en su versión de audiolibro y pude escucharlo en el lenguaje original, que es el inglés. Y esta segunda vez pues decidí comprarlo en físico traducido al español y tengo que decirles que la verdad sí hay un abismo de diferencia. Entonces pues la primera cosa que tendría que recomendarles yo como lectora o escucha de audiolibros pues es que le den una oportunidad a la versión en inglés, porque el texto es más puro, tiene metáforas demasiado bonitas que la verdad en la traducción al español pierden demasiado sentido, sobre todo en trabajos tan poéticos como los que ofrece esta autora, que la verdad se ha hecho muy famosa por sus aforismos o por sus frases matonas. Y pues bueno, para empezar a hablar un poco más del libro, pues todos conocemos este asunto de la guerra de Troya, motivada por la manzana de la discordia que Paris se la tenía que dar a una de tres diosas y terminó eligiendo a Afrodita a cambio de que le entregara la mujer más bella del mundo pues para amajujeársela. Pero lo importante de la canción de Aquiles es que más que centrarse en este conflicto que viene a hacer aparición poco más allá de la mitad del texto, pues es que se nos habla de la vida de Aquiles y de Patroclo, su acompañante, desde que eran unos niños. Y bueno, el libro está contado en primera persona desde el punto de vista de Patroclo, que empieza su vida siendo el príncipe heredero de un rey que se daba ínfulas de ser uno de los mejores, más conocidos, pero la verdad es que no era cierto. Y bueno, este rey le tenía demasiado desprecio porque Patroclo siempre fue pequeñito, débil, incluso se le consideraba poco atractivo o feo. Y el acabose vino a ocurrir el día que un niño pues va a sacarle pleito y Patroclo, harto de que todo el mundo pues piense que puede pasar por encima de él, pues se defiende y lamentablemente le sale mal y este niño termina muriendo. Entonces su castigo es ser exiliado de su reino y enviado a uno más pequeño, que es ya el reino dirigido por el padre de Aquiles. Y bueno, en este lugar Patroclo tiene que lidiar con el estrés postraumático de haber acabado con una vida y pues con el hecho de haber perdido todo lo que por ley le correspondía, porque pues ya no es un príncipe y ahora se le puede considerar un don nadie. Y en este reino pues Peleo, el padre de Aquiles, tenía la costumbre de recibir a niños como él para educarlos y criarlos para la guerra en caso de que ocurriera en determinado momento. Y a Patroclo todo el mundo le tiene miedo pues porque escuchan esta historia suya y pues el hecho de que haya sido capaz de matar a otra persona a tan temprana edad pues tienen los demás bastante aprensivos respecto a él, entonces pues tampoco es que pueda hacer demasiados amigos. Pero Aquiles de inmediato siente como esta fascinación por él y de hecho cuando su padre le pregunta por qué quiere a Patroclo como su acompañante, porque pues un príncipe necesitaba tener a una persona siempre a su lado que fuera de su entera confianza, pues la única justificación que Aquiles le puede dar es que Patroclo le parece fascinante y asombroso, aunque pues no puede entrar en detalles. Y bueno, a partir de este momento simplemente quedan pegados como siameses y no vuelven a separarse en años. Incluso cuando Aquiles es enviado a estudiar con el centauro Quirón, pues Patroclo termina yendo tras él porque no puede concebir su vida sin la presencia de Aquiles. Y bueno, aquí también es importante recalcar la presencia de Teris, la madre de Aquiles, que era esta ninfa o una diosa a la que en determinado momento pues se le hizo la profecía de que su hijo iba a ser mucho más grande que su padre. Entonces pues los dioses, temiendo esta profecía, hicieron que se embarazara o que contrayera nupcias con un humano.
Entonces ella pues su coraje por haber sido humillada de esta manera pues lo reenfocó en tratar de conseguir que el destino de su hijo fuera pues el mejor de todos, que se convirtiera en el Aristos Akaion o el mejor de los griegos, como se lo profetizaron las Moiras. Entonces para ella era inconcebible que Aquiles hubiera elegido como compañero pues a una persona tan insignificante y tan poca cosa como Patroclo. Entonces desde el inicio de la trama ella y pues este niño tienen un conflicto muy grande porque ella simplemente lo desprecia, no lo soporta. Y pues él le tiene pánico al grado de que simplemente trata de evitarla todo lo que pueda, porque la verdad es que ella tiene una actitud bastante violenta hacia él, considerando que es una diosa y que es súper poderosa. Entonces pues comparado con ella pues él no puede hacer absolutamente nada si a ella se le ocurre atacarlo, que de hecho lo ha intentado varias veces a lo largo de los años y a espaldas de Aquiles, que pues sabe de este conflicto que hay entre los dos, pero pues tampoco hay nada que pueda hacer para evitarlo. Y bueno, durante la temporada que estos niños pasan en la cueva de Quirón preparándose a Aquiles para ser el mejor de los guerreros y pues Patroclo aprendiendo todo lo que puede pues para tener una vida mejor al lado de Aquiles, pues su relación va tomando un trasfondo mucho más romántico hasta que finalmente se convierten en amantes. Y la verdad es que este periodo que pasaron con Quirón pues fue el mejor de las vidas de ambos, porque pudieron estar juntos tranquilos y sin conflictos. Pero pues obviamente cuando mejor están las cosas es cuando Aquiles es llamado a pelear por los griegos, porque bueno, o sea, Helena ya fue raptada, París se la llevó y pues Menelao, su esposo legítimo, quiere recuperarla de manos de los troyanos. Y pues Aquiles es conocido o será conocido como el mejor de los guerreros, entonces por supuesto que se convierte en la primera opción de todo el mundo. Y también hay un motivo especial relacionado a Patroclo por el que debe asistir a la batalla, pero pues su madre no está de acuerdo en determinado momento y pues termina raptándolo y escondiéndolo en otro reino muy pequeño, donde hace que contraiga matrimonio pues con esta mujer insoportable que se llama Deidamia. Y pues como les digo, o sea, Patroclo no puede estar un solo día sin él porque pues simplemente deja de poder respirar, pues termina yendo tras sus pasos y pues se reencuentran. Pero pues en este lugar tampoco están a salvo. Y Odiseo, rey de Ítaca, este personaje al que todos conocemos por la Odisea precisamente, pues aparece para llevarlo consigo y obligarlo a pelear o convencerlo de pelear pues en esta guerra de Troya, donde los griegos pretenden recuperar a Helena. Que, o sea, si me lo preguntan, todo este asunto con Helena y con París me parece una de las cosas más frustrantes de todo el bendito libro e incluso de la Ilíada y de la Odisea originales. Porque en serio, no, o sea, fueron 10 años de guerra por culpa del egoísmo de dos personas. Se perdieron miles de vidas porque las batallas pues se llevaban a cabo prácticamente diario. Incluso en algunos días festivos pues también eran días sagrados para ellos, pero pues también en algunos momentos hubo estos conflictos. Entonces yo digo, en verdad valió la pena simplemente derramar tanta sangre por una sola persona. Pero bueno, recordar que aquí París rompió demasiadas reglas porque pues tan solo era un invitado en el palacio de Menelao, el esposo de Helena, y pues se supone que la hospitalidad era una cosa vital para los griegos. Y llega este fulano y se roba a la esposa de su anfitrión con ayuda de Afrodita. Y digo, ya desde ahí el que cometió el primer error fuiste tú. Y aparte, hasta donde yo tengo idea, nunca se nos revela si ella se fue con él por voluntad propia, si en verdad se sentía atraída por él. Y bueno, si hasta cierto punto era así, pues fue por la intervención divina y afuera de Afrodita o incluso de Eros. Y la verdad es que este arco es uno de los más despreciables de todo el libro porque a pesar de que ninguno aparece demasiado, o sea, a Helena la mayor parte del libro solamente se le menciona y pues París, las apariciones que tienen, la verdad es que me dan ganas de darle un cachetadón por todo lo que provocó.
pero sí son bastante irritantes porque sabes que fueron ellos los que tiraron la primera piedra. Entonces yo creo que lo lamentable de esta historia es que se nos habla de dos historias de amor, que serían, por decir, la de Aquiles con Patroclo y la de Helena con Paris, o la supuesta relación entre los dos. Pero pues una terminó arrasando con la otra porque pues todos sabemos cómo termina la trama de Patroclo con Aquiles. Entonces es una cosa demasiado triste, al menos en la forma en la que Madeline Miller lo contó en este libro, porque pues el amor de unos destruyó el amor de otros. Y la verdad es que es algo que sí me tiene bastante frustrada y muy enojada y me dan ganas de escupirle a Paris. Porque aparte en la mitología real pues ya todo el mundo sabía que él iba a ser el culpable de la caída de Troya y pues aún así los troyanos decidieron protegerlo, pelear por él y morir por él, que la verdad no creo que se lo mereciera. Pero pues el asunto de toda esta guerra era que era un supuesto conflicto entre humanos, pero la verdad es que también los dioses traían ahí sus rencillas y sus ganas de sangre, entonces pues no todo tuvo que ver con los humanos, sino que también hubo demasiadas cucharas divinas metiéndose en ese arroz. Y bueno, pues Aquiles termina yendo a la guerra acompañado de Patroclo. Y desde el primer momento demuestra que va a hacer honor a su apodo de el mejor de los griegos, convirtiéndose obviamente en el guerrero más impresionante, pero también desde el inicio se mete en este conflicto con Agamenón, el hermano mayor de Menelao, que se autodeclaró el líder pues de toda la flota griega y que pretende que todos los reyes que fueron a servir con él pues le rindan pleitesía. Y obviamente Aquiles no está de acuerdo con esto porque pues Agamenón es solo un hombre bastante ridículo y cegado por su poder, y pues él es el hijo de una diosa que tiene un destino brillante a la vuelta de la esquina, entonces él no entiende por qué tendría que agachar la cabeza delante de este hombre tan ridículo y tan mediocre. Y pues esto desde el principio genera un conflicto muy grande entre Agamenón y Aquiles porque Agamenón quiere ser reconocido como el principal de los hombres de los griegos, el que dirige, el que manda, el que gobierna, pasando incluso por encima de Menelao, el verdadero afectado dentro de toda esta situación. Y la verdad es que Menelao me parece un personaje bastante razonable, incluso atractivo, aunque la verdad es que no habla mucho, pero comparado a su hermano la verdad es que él es perfecto. Y bueno, a lo largo de 10 años de batalla, pues este conflicto entre Aquiles y Agamenón se sigue extendiendo hasta que un día por fin todo explota y pues Aquiles no puede soportarlo más. Entonces pues termina decidiendo que ya no va a pelear por los griegos porque Agamenón lleva todo este tiempo atentando contra su honor y pues para él su honor era demasiado grande, porque pues él sabía que iba a morir en la guerra de Troya, entonces pues no quería que su vida se desperdiciara en vano por un idiota como este. Y pues las cosas se ponen bastante feas cuando el orgullo de uno pues termina desatando el orgullo del otro y pues el día en que por fin Troya consigue derrumbar las puertas de la fortaleza que los griegos levantaron, pues todo se pone bastante feo y Patroclo pues en su desesperación por ver morir a los griegos le pide a Aquiles que lo deje usar su armadura para ir al frente de ellos y darles esperanzas a base de su imagen y animarlos a seguir combatiendo a los troyanos. Y Aquiles pues le da permiso muy ingenuamente e incluso es él quien le pone su armadura bajo la condición de que no se le ocurra pelear, pero obviamente cuando está en el campo de batalla pues a Patroclo la sangre le empieza a arder, sobre todo porque él también se da cuenta de que todo lo que ha estado pasando pues es culpa de Paris y de Helena, que la verdad son unos egoístas del demonio. Y pues él en esta ira loca que se le mete pues trata de trepar el muro de Troya, pero Apolo interviene y pues Héctor termina matándolo. Que la verdad Héctor en la película de Troya con Brad Pitt es uno de mis personajes favoritos, me encanta en el mito real, pero aquí, o sea, no es este personaje detestable ni nada de eso, pero la verdad sí, o sea, como que Madeline se las arregla bastante bien para definir que los troyanos pues son el villano a vencer.
Entonces pues incluso Héctor tiene como que dejos de que no te agrada, no lo puedes querer, no lo puedes respetar. Por más que en determinados momentos pues nos lo pinten como un buen hombre, la verdad es que durante la lectura sí te llega a caer un poquito mal. Y bueno, lo impactante de esta escena de la muerte de Patroclo pues me parece que es que él sabía que en cuanto Héctor muriera, pues Aquiles también iba a morir. Entonces Patroclo pierde completamente su honor o su orgullo suplicándole que por favor no lo mate. Y de hecho él también para sus adentros él pensaba que Héctor debía vivir prácticamente 1000 años más, porque si Héctor vivía pues Aquiles también vivía. Pero pues Héctor pues no le hace caso a sus súplicas y lo termina matando de una forma bastante brutal. Y me dio bastante pena, en serio, que Patroclo muriera suplicando por su vida, porque podría interpretarse como cobardía ante quienes lo vieron, pero la verdad es que no estaba preocupado por él, estaba preocupado por Aquiles, por su vida, por su cordura y por su honor, que para él era una cosa bastante importante también. Y lo que me encanta del libro también es este tema del destino, que para los griegos era bastante importante porque pues bueno, ellos tenían a los oráculos, a las moiras que iban haciendo estas profecías. Y pues Aquiles desde el comienzo sabe que cuando mate a Héctor pues él también va a morir. Entonces pues él lo sabe, pero los griegos pues no. Y cuando llegan a Troya pues todo el mundo quiere que mate a Héctor, porque pues es el mejor de todos los soldados troyanos. Y él siempre usa este argumento de qué me ha hecho Héctor para que yo busque matarlo. Y bueno, aquí la cosa es que al destino no te lo puedes pasar, no lo puedes pasar por alto, o sea, siempre está ahí. Se supone que es una cosa que para los griegos pues tenía que pasar, o sea, era el verdadero enemigo a vencer. Entonces, por decir, si Aquiles hubiera matado a Héctor desde el comienzo, pues a lo mejor sí su vida habría terminado, pero pues Patroclo habría vivido, o incluso él mismo habría vivido, simplemente porque el motivo por el que él murió pues fue porque Patroclo ya estaba muerto, o sea, él no quería seguir viviendo sin él. Entonces al final se dejó vencer por eso. Pero pues siempre es buscar evitar el destino, precisamente lo que hace que vayas más rápido hacia él, como muchos otros mitos griegos nos han enseñado. Y pues bueno, que sí, que Aquiles enloquece en cuanto se entera de que pues Patroclo murió. Y creo que esta escena cuando Menelao le entrega su cuerpo también fue una de las más impactantes de todo el libro. La verdad es que sí me hizo llorar bueno, esta vez que lo leí, porque él prácticamente pierde el control de sí mismo y se da cuenta de que el orgullo que estaba demostrando en contra de Agamenón pues no tenía ninguna clase de sentido, y sobre todo no lo tiene ahora mismo, que la persona que más le importaba pues ha terminado muerta por este orgullo tóxico del que no supo cómo soltarse. Y bueno, pues sí, termina yendo a matar a Héctor y sigue participando pues en la contienda, pero ya no tiene ganas de sobrevivir y está a la espera de que alguien lo mate. Y pues como en el mito original, es la flecha de Paris la que termina acabando con él, que me parece una cosa tan risible y tan innecesaria, pues obviamente dentro de la mitología real, porque Paris era un inútil, pero su única ventaja era que los dioses estaban de su lado, tanto Afrodita como Apolo, y de hecho, de no haber sido por la ayuda de Apolo, no creo que hubiera podido atacar a Aquiles y pues menos acabar con él. Pero bueno, que esta escena también es una de las más bonitas de todo el libro, porque Aquiles encuentra la paz. O sea, incluso él muere con una sonrisa y está bastante tranquilo porque sabe que se va a reencontrar pues con el amor de su vida. Pero pues aquí también entramos en conflicto porque pues o sea, Patroclo como no le han dado sepultura, pues se queda como un espíritu en pena, y pues es precisamente por eso que nos puede seguir contando todo lo que está pasando en el libro, pues porque él sigue presente dentro de toda la trama, pero pues obviamente ya como un fantasmita a lo Among Us. Y así se queda pues hasta que aparece el horrible hijo que Aquiles tuvo con Deidamia, y pues es él el encargado de finalizar la guerra de Troya.
que obviamente gracias a él pues los griegos ganan y pues Troya, la ciudad amurallada, pues cae y perece en llamas como Casandra dijo que iba a pasar. Que Casandra es la hermana de Paris, que les advirtió que este niño iba a hacer la caída de toda su nación y pues nadie le hizo caso, todo el mundo la tachó de loca. O sea, eso ocurre en la mitología real, no pasa aquí en el libro de Madeline Miller, pero la verdad es que es otra cosa que me da mucho coraje y creo que a estas alturas ya se debe notar que detesto a Paris. O sea, no importa dónde aparezca, no importa si lo interpreta Orlando Bloom, la verdad es que me cae en la punta del hígado ese personaje. Pero bueno, volviendo a la trama, llegamos a una de las mejores partes, que en serio es aquí donde les juro que empiezo a moquear y a llorar y a tirarme del pelo, porque la verdad es que es es un giro de tuerca bastante poderoso que aplicó la autora, y la verdad es que tiene un don para hacer esta clase de cosas, porque también lo hace en la novela de Circe, que fue su segundo libro, que también hasta cierto punto está relacionado con pues porque se habla de Odiseo, pero bueno, que aquí hay un punto de contacto entre Teris y Patroclo, porque pues como les digo, o sea, ella simplemente lo detestaba, no lo podía ver, lo repudiaba a muerte, y pues él le tenía pánico, pero pues estando muerto ya simplemente dice, pues ya ¿qué me puede hacer, no? Si le enfrento, si le encaro, si le digo sus verdades. Y pues al final tienen esta conversación bastante bonita, donde pues se dan cuenta de que a fin de cuentas los dos tenían algo muy grande en común, que era su amor por Aquiles. Entonces pues por fin pueden entenderse entre ellos ahora que Aquiles pues no está, y pueden hablar como personas y pueden compartir sus recuerdos, y tienen juntos una de las escenas más bonitas en serio de todo el bendito libro, que o sea es que en serio fue una escena tan llena de tranquilidad, como después de 10 años de guerra, o sea vino un mar en calma, tanto para uno como para el otro, y es aquí donde llegamos al final del libro, y la verdad es que no se los quiero spoiler, pero la verdad es que es aquí donde simplemente, o sea yo estaba llorando como loca, tanto en la versión del audiolibro como hace un momento en la versión impresa. Dije, ya sé cómo va a acabar, ya sé lo que va a pasar. Pero igual de repente me descubrí llorando, ya saben, no sé si con los goterones cayendo por ahí, porque es que la verdad es que es un libro bastante bonito, bastante poético. O sea, se nota que la autora sabe exactamente lo que está haciendo. Tengo entendido que duró 10 años escribiéndolo, y la verdad es que le puso demasiado sudor, lágrimas y sangre, porque se nota demasiado. Y en serio se ve que se preparó y se ve que sabe de lo que está hablando, y eso es un gusto. Y de nuevo volvemos al tema del idioma, que la verdad en inglés es un texto bastante bien nutrido y suena muchísimo mejor que la traducción al español, porque a veces nosotros como traductores, que yo también he trabajado de traductora, pues como que no le podemos transmitir al texto ese feeling que le quiere dar el autor original. O sea, porque nosotros pues nos preocupamos porque la traducción tenga sentido, pero muchas veces pues cortamos de tajo el sentimiento con el que el autor plasmó su idea. Entonces pues la verdad es que sí se nota demasiado en la traducción de este libro. Y yo nada más me di cuenta pues porque les digo que escuché la versión en inglés, y la verdad es que si tienen la oportunidad de escucharlo en su idioma original, pues les aconsejo mucho que lo hagan. Y que sí, es uno de los mejores libros que hay. También el de Circe es bastante bueno. Ese me tuvo bastante enojada, pero Dios mío, es que esta autora tiene un talento para hacer lo que hace. Y la verdad es que sí les aconsejo demasiado que lean su obra, sobre todo si les gusta este rollo mitológico, porque es una mujer brillante, bastante especial, tiene un don muy grande a la hora de utilizar las palabras, y aunque sepas cómo va a acabar todo, pues obviamente ella le da su toque especial, entonces no se vuelve una lectura tediosa ni cansina, sino que al contrario te tiene bastante emocionada o emocionado. Y bueno, antes de terminar, también mencionar que otra cosa que me gustó demasiado fue la relación de Patroclo con Briseida,
fue bastante bonita y la verdad es que son una pareja bastante linda, o sea, no tienen absolutamente nada romántico a lo largo del libro, pero son muy agradables, o sea, es que fue una cosa de las más gratas que hubo aparte de la relación de Patroclo con Aquiles. Entonces, pues mil kudos para Briseida, porque la verdad es que fue uno de los mejores personajes de todo el libro y me dolió demasiado el final que tuvo. Pero bueno, sí, a este libro le doy 1000 estrellas, en serio, tan solo porque a mí es raro que un libro consiga hacerme llorar, pero este lo logró 2 veces. Y bueno, pues invitarlos a leerlo y a disfrutarlo y a pasar un buen rato con él. Y eso sería todo por este comentando un libro y nos veríamos en el siguiente video. Hasta luego.